Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la hermosa presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Y Padre, muchísimas gracias por su compañía bendita. Agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan. Agradecemos también, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión en cualquier lugar del mundo. Y ahora le pedimos, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Dios. Denos su bendición, Señor querido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, durante la semana trabajaremos con la serie Un refugio para la familia. Esta serie la entrega número 18. Hay un refugio para la familia que hemos estado llevando por cada rincón de la tierra y tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, un refugio para la familia. Tengo un amigo en un cierto lugar y me decía, ¿cómo que el Apocalipsis es un refugio para la familia? Y le decía, cuando entendemos el propósito, la razón de ser del libro, descubrimos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se presentan en el Apocalipsis como un refugio para la familia. De hecho, cuando usted estudia en la Biblia lo que es apocalíptica bíblica, se encuentra que Dios es un refugio para la familia. ¿Qué es esto de apocalíptica bíblica? Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la apocalíptica bíblica en la Biblia, el empeño, el interés que Dios tiene en dar a conocer lo que el hombre no sabe. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. ¿Literatura de qué? Revelación. La palabra apocalipsis en griego significa revelación. Por eso el libro se llama Apocalipsis, por la primera palabra que dice la revelación de Jesucristo. La apocalíptica bíblica, por tanto, trata acerca de aquellas cosas que Dios quiere dar a conocer, aquellas cosas que Dios revela que el hombre no sabe, que el hombre no conoce, que el hombre no ve. Dios quiere asegurarle a sus hijos, Dios quiere garantizarle a las familias que Él es un seguro refugio. Cuando usted estudia la apocalíptica bíblica en toda la Biblia, descubre desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento que Dios es Dios y que muy a pesar de los problemas, Dios tiene el control de todo. No importa lo que pase, no importa lo que ocurre, habrá un final feliz. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis y conoce la estructura del libro y entiende cómo fue escrito y entiende cómo fue compuesto y entiende lo que es el quiasmo, usted descubre al final del libro, en la visión número 8, cómo hay un triunfo final, la victoria final de Dios con su pueblo. Ya lo veremos en algún momento. Es bueno presentar en forma breve todos los capítulos y versículos, el tiempo no nos dará, pero por lo menos todos los libros y los capítulos en la Biblia que hablan de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica, por tanto, es una literatura de revelación. Dios da a conocer, Dios revela. Para cada padre, para cada madre, para cada persona de familia, es imprescindible conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. El gran privilegio de la criatura en cualquier rincón del universo es conocer a Dios.
En el libro de Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24, el profeta escribió lo que Dios le reveló. Dios le dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, y dice también, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Y dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios mismo dice, alábese solamente cuando usted me conozca. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos tener un encuentro real y personal con Dios. Por eso, esta noche vamos a empezar por ahí. Si quiere ponerle un título al tema de esta noche, póngale este título, creerle a Él. ¿Cuál es el título? Mire que no dice creer en Él. Ya veremos la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Pero completemos esto de la apocalíptica bíblica a manera de introducción, por si usted quiere leer en toda la Biblia la apocalíptica bíblica y descubrir cómo en la misma apocalíptica Biblia, en el comienzo, aparece la palabra refugio, donde Dios es un refugio para la familia. Si están listos, aquí vamos. Esto lo hemos hecho en otra de las presentaciones, pero no hay problema si se repite una vez más. La apocalíptica bíblica se aparece en el libro de Isaías, capítulo 24 hasta el capítulo 27. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. En el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. En el libro de Joel, capítulo 2 y 3. En el libro de Zacarías, capítulos 9 al 14. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahí está toda la sección de la apocalíptica bíblica o toda la sección que tiene que ver con una revelación especial para los seres humanos. En el Nuevo Testamento usted encuentra la apocalíptica bíblica en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Lo encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. Toda la Biblia está registrada, la apocalíptica bíblica, en estos lugares que le acabamos de mencionar. ¿Por qué es tan importante la apocalíptica bíblica? Amigo, amiga, hermano, hermana. Si usted es papá o mamá, usted quiere tener una seguridad con su familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vaya a esas secciones de la Biblia, estúdiela, apréndala, aplíquela, enséñesela a su familia y ni siquiera sus hijos más pequeños tendrán miedo. Tendrán temor a Dios, que es otra cosa, pero no tendrán miedo. ¿Qué cosa es miedo? ¿Qué cosa es temor a Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, que vino Dios y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pregunto, ¿Adán tuvo temor o tuvo miedo? Tuvo miedo. Entonces usted preguntará, bueno, ¿y qué es el temor? En el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13, mire lo que dice, vamos rapidito. Proverbios capítulo 8, versículo 13, ¿qué cosa es el temor a Jehová? ¿Qué cosa es tener temor de Jehová? ¿Qué dice Proverbios capítulo 8, versículo 13? A ver si me acompañan. ¿Qué es temor a Jehová? Proverbios capítulo 8, versículo 13, ¿cómo dice? El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, ¿qué más? La soberbia y la arrogancia, ¿qué más? El mal camino y la boca perversa, ¿qué cosa? Aborrezco. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal, ¿qué más? La soberbia, ¿qué más? La arrogancia, ¿qué más? El mal camino, ¿qué más? La boca perversa, aborrezco. El temor a Jehová entonces aborrecer lo malo. Por tal razón, cuando nosotros conocemos a Dios, aborrecemos la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todo lo que ofenda a Dios lo rechazaremos en nuestra vida y nos enfocaremos en todo lo que da honra y gloria a nuestro Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué cosa dice? Para la gloria de Dios. Nuestra vida necesita glorificar a Dios. ¿Por qué nuestra vida necesita glorificar a Dios? Esta semana vamos a estudiar algunas cosas un poco profundas, pero tome su Biblia en la mano, Vamos a leer 1 Corintios 4:9.
¿Por qué necesitamos glorificar a Dios? En San Mateo 5:16, Cristo dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que al vernos a nosotros, al ver la vida nuestra, la gente dará gloria a Dios, no a nosotros. Dará gloria a Dios que nos cambió, que nos transformó, a Dios que nos perdonó, a Dios que nos reconcilió, a Dios que nos pone a sus pies. Si es verdad que usted está en los pies del Señor, si es verdad que usted está ahí en los pies del Señor, usted está en el lugar más alto que existe en el universo. Y si usted está allí, la gente sabrá que usted está allí. ¿Sí o no? De modo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, su vida tiene que reflejar eso. ¿Qué cosa tiene que reflejar su vida? Tiene que reflejar eso. Mi pregunta, ¿quiere Dios manifestar su gracia y su poder en la vida nuestra? Mi pregunta, ¿son ciertas y verdaderas las promesas de Dios? Mi pregunta, Salmo 91, versículo 1, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. ¿En quién nos refugiamos? En Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted está viviendo bajo ese refugio, la gente lo sabrá. Dios no miente. ¿Le gustaría a usted que su familia esté bajo el refugio de Dios, bajo las alas de Dios, en la sombra de Jehová? ¿Le gustaría eso? ¿Cuántos quieren tener su familia allí? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea el Señor. Las promesas de Dios, ¿cómo son? Son fieles y son verdaderas. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Hay que entrar en el tema, queridos. Solamente estamos en la introducción y aquí veo que el tiempo corre muy aprisa también. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24. Vamos rapidito. Estamos tratando de poner la mesa. Hay muchas cosas lindas que decir. Les prometí leerle una cita en el libro de Isaías, en las capítulo 24 al 27, la parte de la apocalíptica bíblica. Vamos a ver un versículo donde, comenzando todo, se nos presenta el refugio. ¿Qué es lo que ha trastornado la cosa en la tierra? ¿Por qué la gente necesita de un refugio? ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? Mire lo que dice Dios. Isaías capítulo 24, versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué cosa se contaminó la tierra? Porque traspasaron, ¿qué cosa? Las leyes. ¿Qué más hicieron? Falsearon el derecho. ¿Y qué más hicieron? Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Ha pasado esto o no ha pasado? Y dice el versículo siguiente: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron, ¿qué dice la Biblia? Asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y yo pregunto, ¿ha pasado esto en la tierra o no ha pasado? ¿Sí o no? ¿Necesitamos un refugio seguro? ¿Sí o no? Mire lo que dice el capítulo 25. Capítulo 25, versículo número 4. ¿Qué dice el versículo 4? Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Yo pregunto, ¿es Dios un refugio seguro, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero necesitamos conocer a Dios. Hay un problema entre creer en Dios y creerle a Dios. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, la revelación en el Apocalipsis, nos presenta la segura promesa, la segura palabra de Jehová. Creo que deberíamos hacer brevemente, en un par de minutitos, un resumen de la estructura del libro. El Apocalipsis no se lee como los otros libros de la Biblia. Es el único libro de la Biblia que se lee diferente a todos los libros de la Biblia. Si usted no lee el libro en la manera apropiada, no descubrirá el contenido que tiene. Si usted lee el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 22, no lo va a entender.
Sin embargo, si lee el libro como el libro fue escrito y la manera como fue estructurado el libro se hace maravilloso y asombrosamente interesante. Hagamos un breve resumen de cómo debe leerse el libro, cómo fue escrito, y le voy a dar una referencia donde puede encontrar más información que hemos depositado para que usted se la copie, se la lleve gratuitamente. Recuerde la página lavozdelconsolador.org. ¿Cuál es la página? lavozdelconsolador.org. Escribimos un documento de cómo está estructurado el libro, cómo debe leerse, cómo debe combinarse, cómo debe entenderse. Allí encuentra un PDF, un documento por escrito, y lo puede copiar para que usted vea cómo se lee el libro. Lo voy a decir rapidito, pero ya sabe dónde encuentra todos los detalles. No tiene que comprar nada. No le van a pedir donaciones. No le van a pedir nada en esa página. Y puede copiar todo, pero no lo puede vender. ¿Se entendió? O sea, vender no. Copiar sí, regalar todo lo que quiera. Vender no. Rápidamente, le voy a decir cómo está escrito el libro y cómo debe leerse. ¿Estamos listos? Bien. Cuando entre a la página, verá que el libro del Apocalipsis es como las dos manos que usted tiene. Usted tiene 2 dedos pulgares y tiene 4 dedos en una mano y 4 en la otra mano. El Apocalipsis tiene una introducción y una conclusión y tiene 8 visiones. Cuando usted lee el libro, tiene que leerlo de esta manera. Después que lee el prólogo, tiene que leer el epílogo. Después que lee la visión número 1, tiene que leer la visión número 8. Después de la 2, leer la 7. Después de la 3, leer la 5. Y después de la 4, leer la visión número 6. Y usted dirá, muy bien, señor predicador, qué bonito. ¿Dónde encuentro los contenidos? Vaya a la página lavozdelconsolador.org y ahí tiene todos los contenidos. La parte del prólogo está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10. La visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22. La visión número 2, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La visión siguiente, capítulo 8, versículo 2 hasta el capítulo 11, versículo 18. La quinta visión, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo número 14, versículo 20. Todo eso está en la primera mano, la mano izquierda, pudiéramos decir, la parte histórica del libro. La otra parte, la parte escatológica, que tiene que ver con los eventos finales. El libro se escribió con una figura literaria que se llama quiasmo. No se mortifique la vida. Todo esto está grabado, se grabará y te lo puede repetir otra vez. Voy rapidito porque necesito el tiempo para el tema de hoy. En la parte histórica, usted ve todo lo que es el evento del fin, y entonces se combina la parte histórica con la parte escatológica. Se combina el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. En la parte final o la parte escatológica, la visión 5, capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo número 16, versículo 17. La siguiente visión, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 24. La siguiente, capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. La octava, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y la parte final, que es el epílogo, capítulo 22, versículo 6, hasta el versículo 21. Ahí está todo el libro. Esto está grabándose, no se preocupe, entra a la página, encuentra la grabación y encuentra todo lo que le dije ya por escrito. No se mortifique la vida. De manera que así se lee el libro. Cuando usted aprende a leer el libro, entiende su contenido. Hemos grabado o hemos presentado aproximadamente unas 16, 17 campañas donde ya cubrimos la parte del prólogo y el epílogo. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10 y capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Ahí ya hemos cubierto prólogo y epílogo. Hoy, con ustedes, me llena de gozo saber y anunciarles que estamos trabajando, empezando hoy, ahora, en este momento, estamos empezando con la segunda parte del libro. El libro tiene 5 secciones, 5 divisiones y hoy empezamos la número 2, que tiene que ver con la visión número 1 y la visión número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 al capítulo 22, versículo 5. Una semana no es suficiente para verlo todo, pero por lo menos comenzamos hoy. Estamos tomando el versículo 16 del capítulo 1, donde Cristo aparece con una espada aguda en la boca. Esa espada aguda en la boca veremos que es nada más y nada menos que la palabra de Dios.
Y antes de entrar en esa experiencia de la palabra de Dios y ver a Cristo como el profeta y maestro, que es el título profundo que tenemos que ver, vamos a desarrollar entonces, a manera de introducción, el conocimiento de qué significa creerle a Él, qué significa creerle a Dios, que es todo lo contrario de creer en Dios. El mundo está lleno de gente muy religiosa, pero no conocen a Dios. El mundo está lleno de gente muy religiosa, que vienen a la iglesia, que practican su religión, pero no tienen poder en su vida. Es una vida igual que la vida de tantas y tantas personas. Eso no tiene sentido. Cada día el mundo se pone más difícil. Necesitamos más poder del Espíritu de Dios para mostrarle a un mundo pecador que se le está acabando el tiempo, que en nuestra vida se manifiesta la presencia del Dios Todopoderoso. Yo pregunto, ¿dice la Biblia que Abraham creyó en Dios? No, dice que le creyó a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Génesis 15:6. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa creer en y qué significa creerle a? Creer en alguien significa que usted tiene una buena información sobre esa persona, pero creerle a alguien significa que usted conoce a la persona. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Llegué a un lugar y había un niño que ha oído muchos sermones en la radio, una cantidad de sermones desde que era bebé. Y el niño tenía una idea de quién era el predicador. Lamentablemente no era el quien él pensaba. Ay, madre mía. Quieren que yo mejor sigo con mi sermón y no lo cuento esa parte porque no es muy agradable para mí. Y llegué a ese país y el niño vino corriendo con su mamá para conocer al predicador. Nunca lo había visto ni por televisión ni nada de esas cosas, sino nada más por la radio. Y creció oyendo de la radio. Y cuando llegamos, compadre, que me han presentado este bendito muchachito. Ay, mamá. Me mira y me dice, le dice a la mamá, me mira y mira a la mamá. Dice, ¿y este? Cosa chula, mamá, ¿y ese? Sí, mi hijo. No. Dice, ¿qué te pasó? Está muy viejo. Cosa linda, mamá. Está muy viejo. Tiene el pelo blanco. Le faltan cabello. Empezó a describirme. Y digo, qué barbaridad. ¿Y qué tú te imaginabas, muchacho? Él le dice a la mamá, yo creí que era joven. Bueno, bendito sea Dios. Así que uno se pone viejo. Alabado sea el nombre de Dios. No es lo mismo creer en que creerle a. Creer en significa que usted tiene buena información. Creerle a significa que usted lo conoce. Hay dos ejemplos de la Biblia que quiero utilizar para mostrarle lo que le estoy diciendo. Dos ejemplos de dos piezas muy completas, dos piezas que se consideraban muy fieles y acabadas. Sin embargo, no conocían a Dios. Y voy a comenzar con el más difícil. ¿Están listos? ¿Están listos? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 1, aparece esta expresión. Dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo dice o no lo dice? Y Dios lo repite 3 veces. Si lo dice Dios, ¿quién dice que no? Sin embargo, había un problema con Job. Cuando usted estudia el libro de Job, y hace un tiempo hicimos una investigación y la presentamos, les recomiendo que vayan a la página. En la página no lo van a morder, no le van a quitar nada. Pero ahí está toda la información que grabamos y la pueden copiar. Hay una serie que presentamos para el Instituto de la Visión. Todos los doctores del Instituto de la Visión de la Universidad de Montemorelos vinieron aquí a la Isla del Padre en Estados Unidos, en Texas. Y entonces nos pasamos todo un fin de semana analizando un título que pusimos que fue La praxis del líder. Y allí hicimos un análisis del libro de Job. Escuche, por favor. Job, a pesar de ser un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, descubrió lo siguiente. Cuando las tragedias vinieron, recuerde que él dijo, cuando perdió los hijos y perdió todas sus riquezas, que dijo que desnudo vino a este mundo, desnudo salió Jehová, Dios Jehová quitóse el nombre de Jehová, bendito. Sin embargo, cuando perdió la salud y los amigos vinieron a acusarlo, Job hizo 3 cosas. Número 1, se defendió. Número 2, se quejó. Y número 3, acusó a Dios. ¿Cuántas cosas hizo? 3. Lo interesante de la historia de Job está en el capítulo 42, versículos 5 y 6. ¿Están listos?
¿Están listos? Ahora, ¿Job era bueno o era malo? Cayeron en la trampa. Era un hombre. Qué cosa linda, mamá. Tiene 5 puntos. Era un hombre. ¿Era bueno o era malo? Era un hombre. ¿Usted es bueno o es malo? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Usted es bueno o malo? ¿Es pecador o pecadora? Eso es solo lo que somos delante de Dios. Pecadores o pecadoras. ¿Qué era Daniel? Un hombre pecador, pero bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué era Zaqueo? Un hombre pecador, pero ladrón. Muy malo. ¿Sí o no? Entonces veamos quién era Job. Capítulo 42, versículos 5 y 6. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de Dios como el refugio para la familia y necesitamos conocer a Dios para creerle a Dios. Si no conocemos a Dios, no le creeremos a Dios. Por tanto, tendremos solamente una vida religiosa. Y si usted es una persona religiosa, tendrá una vida cristiana sin poder. ¿Estamos listos? Job, capítulo 42, versículo 5 y versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 5? En el capítulo 38, recuerde que en el capítulo 38 Dios se aparece y comienza a hacerle preguntas. Me gusta cómo empieza Dios cuando dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y después que Dios hace sus preguntas, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, en el 42 Job responde y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y empieza a confesarse delante de Dios. Y en el versículo número 5 y 6 está la clave de todo el asunto. Versículo 5, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. ¿Y qué dice ahora? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién está hablando? Job. ¿Quién es Job? Un hombre temeroso, perfecto y recto, apartado del mal. ¿Lo era o no lo era? Si Dios dice que lo era, lo era. Sin embargo, no conocía a Dios. Había cumplido fielmente con todas las cosas que le habían dicho. De oídas te había oído. Todas las lecciones que le dieron acerca de Dios las cumplió, las obedeció, vivió conforme a lo que le enseñaron, pero no conocía a Dios. ¿Conocía a Dios? No. ¿De qué se arrepintió Job? ¿Por qué se aborreció? Amigo, amiga, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se encuentra con Dios, realmente se encuentra con Dios, usted no puede ser la misma persona. Y no importa cuán santo usted sea, si es verdad que se encuentra con Dios, se siente la persona más pecadora que hay en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted se siente muy santo, mejor que los demás, usted no conoce a Dios. No importa quién sea usted, no lo conoce. Porque cuando usted lo conoce, cuando verdaderamente lo conoce, mientras usted más se consagra, se siente más pecador. Mientras más crece, se siente más pequeño. Mientras más se desarrolla, se siente poca cosa. ¿Quién es grande delante de Dios? ¿Es así o no es así? Pablo dice que de los pecadores era ¿qué cosa? El primero. ¿Conocía Job a Dios? No. Conocía lo que le habían dicho. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando vio a Dios, cuando se encontró con Dios, cuando tuvo un encuentro personal con Dios, cuando le conoció a Él, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa me arrepiento? Me aborrezco significa no hay nada bueno que encuentre en mí, pero me arrepiento significa cambio mi mente. Tengo un cambio de mente, tengo un cambio de pensamiento, tengo un cambio de corazón, tengo un cambio de paradigma, tengo un cambio de mis estructuras mentales, tengo cambio de mis patrones de pensamiento, tengo un cambio profundo en mi ser. Tengo una nueva visión y cosmovisión de las cosas. Hasta que usted no se encuentra con Dios, hasta que usted no conoce a Dios, está siguiendo solo las doctrinas que le enseñaron. Pero cuando usted se encuentra con Dios, usted se convierte en otra persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así?
Hasta que usted no lo vive, no lo entiende. Un hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora cuando se encuentra con Dios dice, wow, yo no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando. Ahora me aborrezco. ¿Cómo que me pongo yo de que acusar a Dios? Cuando usted lee el libro, usted se queda asombrado cuando él dice, si yo subiera donde está su silla, iré hasta donde está él y defendería mi causa. Cosa linda, mamá. Y no hay quien quite mi queja, porque ¿quién es que me está haciendo esta cosa? Tú me estás maltratando, Señor. Él creyó que era el Señor que lo estaba maltratando. Y si no eres tú, ¿quién es? Pregunta en el capítulo 9. ¿Era el demonio que lo estaba acabando y estaba acusando a Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ahí encuentra usted el reflejo de la vida suya y la vida mía. Nos quejamos, nos acusamos, nos defendemos, porque yo sé que he mantenido mi integridad, dice Job, y me he mantenido firme y fiel. ¿Por qué me pasan estas cosas? A mí, ¿por cómo que me está pasando aquello? Y protesto hasta que se quedó callado. Pero cuando papá Dios apareció, ay, madre mía, se quedó calladito, no me dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi pregunta, ¿se le presentó Dios? Sí. ¿Conoció a Dios? Sí. ¿Se encontró con Dios? Sí. ¿Y qué le pasó? Se arrepintió. La mente le cambió. ¿Necesitamos conocer a Dios? ¿Necesitamos conocer a Dios? En mi vida, por cualquier lugar que he ido, he conocido personas que eran asesinos, delincuentes, lo peor de lo peor, pero también he encontrado profesionales, decanos de facultades, de universidades, personas bien educadas, personas bien finas, y cuando conocieron a Dios, se arrepintieron también. Es que usted no puede ser igual cuando usted conoce a Dios. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? Usted no puede ser igual. Si usted es igual es porque no lo conoce. Puede ser un buen religioso, pero no es cristiano. Porque cristiano significa que conoce y ama a Cristo. Cristiano significa que usted es del pueblo del Mesías, y el Mesías es Cristo. Mesías en hebreo significa ungido, y Cristo en griego significa ungido. Si es verdad que usted es de Cristo, si es verdad que es de Jesucristo, si es cristiano, si pertenece al pueblo del Mesías, al pueblo del Cristo, entonces usted reflejará la vida de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y la gente que le conozca sabrá que usted camina con Cristo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y aquí viene mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿necesitamos conocer a Dios? ¿Necesitamos conocer a Cristo? ¿Es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios? No. Creer en Dios significa que acepto lo que se ha dicho. Creerle a Dios significa que lo conozco a Él. Oigan, ¿puedo leer una cita de la Biblia que le moleste a usted? ¿Puedo o no puedo? Porque mire qué pasa. Si usted escucha un sermón y se va igual que vino, entonces usted oye una canción. Entonces, los sermones no son para que usted se entretenga, son para que el Espíritu le cambie y le transforme la vida. Es la palabra de Dios. ¿O no es la palabra de Dios? Eso no es la palabra de Dios. Había un tipo en una iglesia que le encantaba venir a oír los sermones los sábados por la mañana y cuando terminaba, se me desaparecía. Y ya tenía 6 meses en ese asunto. Y yo lo veía que lloraba en el sermón y lloraba, y lo veía luchando y lloraba y se limpiaba. Y cuando yo terminaba la última oración, que abría los ojos, el tipo ya se me había ido. Digo, este fulano, ¿cómo lo agarro yo? Sí, porque hay gente que usted ve que el Espíritu lo toca, el Espíritu le habla, el Espíritu lo conmueve. Y olvídese, desde que yo abría los ojos, ya el tipo se había ido. Digo, este yo lo voy a agarrar hoy. Y le dije al anciano, mira, ven acá. Hoy cuando termine el sermón, tú vas a tener la oración final. Sí, porque tipo hay que agarrarlo. Usted no puede dejar que la gente se pierda así por así. ¿O lo vamos a dejar perder así por así? No. Así que cuando terminé de predicar, hice el llamado, la gente empezó a pasar, tampoco pasaba al frente. Hice el llamado, empezaron a pasar al frente, se fue llenando y todo. Y ya el anciano tenía un micrófono en la mano. Y seguía hablando y hablando, y pusieron su musiquita de fondo y hablando, qué sé yo. Y todo el mundo de pie, el tipo allá atrás, secándose sus lágrimas, así, mirando para abajo, así. Y entonces había una puerta de este lado, una iglesia grande. Entonces había que salir corriendo por aquí, dar la vuelta corriendo para agarrar la puerta del frente, cuando el tipo ahí agarrar. Y entonces miré al anciano y le hice señas, y la gente siguió pasando, y qué sé yo. Y vamos a prepararnos para la oración final, cierren los ojos, vamos a orar. Y fui caminando para la puerta, y vamos a orar.
preparémonos para la oración. Abro la puerta y le digo al anciano así, y salgo. Y el anciano empieza a orar. Y en lo que el anciano ora, yo corro y me paro en la puerta al final. Oiga, toda la musaraña que uno tiene que hacer para que la gente no se pierda. Cosa linda, mamá. Cuando termina la oración, que el tipo ya va a salir corriendo, pregunta quién está en la puerta. Cuando abro la puerta, vengo yo, ¡ey, compadre! Lo agarro ahí. Amigo, pastor. Digo, sí, ven, que tú y yo tenemos que hablar. Me metí a la oficina y le digo, siéntate ahí, vamos a hablar. Tú tienes 6 meses corriendo. ¿Tú crees que tú vas a perder así a lo claro? No. Hablemos claro tú y yo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Empezó a llorar. Dice, yo sabía que usted me iba a hacer una de estas. Yo sabía que me iba a agarrar. Cosa linda, mamá. La gente huye de Dios o no huye de Dios. Y me decía, yo decía desde la primera vez que vine, no vuelvo el sábado. Y el siguiente sábado aquí estaba yo. No voy el que viene, no vuelvo. Y aquí estoy yo. Y así 6 meses hasta que dijo, ya, pues voy a seguir yendo. Pero no lo voy a ver, no me voy a hacer, ni siquiera lo voy a saludar. Cosa linda. Huyéndole a Dios. Yo espero en Dios que usted no huya esta semana porque no es cosa mía, es cosa... ¿Estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? Job conocía a Dios, sí y no. Tenía un conocimiento de Dios que la gente le había dicho. Le habían contado. ¿Puedo leer ese versículo peligroso? Isaías 29. Vamos rapidito. Un versículo peligroso. Que tal vez le moleste, y ojalá usted se moleste. Me encantaría que se molestara. Porque si usted se molesta, por lo menos reaccionó. El negro ese que predicó, ese me cae mal. Bueno, bendito sea Dios, pero por lo menos usted reaccionó. Capítulo 29. Este es el problema que estamos teniendo en el mundo entero en muchos grupos religiosos. ¿Qué dice el versículo 13? Dice pues el Señor, Isaías 29:13, ¿lo tenemos? Dice pues el Señor, ¿qué cosa? Porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honra, pero su corazón está, ¿cómo dice? Lejos de mí. ¿Y qué dice ahora? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido, ¿qué cosa? Enseñado. Yo le pregunto, ¿es esta la realidad de mucha gente, sí o no? Sí, en cualquier país del mundo. No es que sean malos, es que no conocen a Dios. No lo conocen. No lo conocen. Cuando usted lo conoce, usted no puede ser igual. Cuando usted lo conoce y acepta el señorío de Jesús sobre usted, y acepta a Cristo como su Señor, y acepta que Él es el Señor de su vida, entonces y solo entonces el Espíritu viene y le transforma la vida a usted de gloria en gloria como a su imagen. La gente se da cuenta que el poder de Dios, el Santo Espíritu, está transformando su vida y usted refleja la belleza de la imagen de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Personas que son extrañísimas y usted ve cómo el Espíritu le va cambiando la vida. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice que hasta los demonios se asombran al ver cómo la gracia y el poder de Dios transforma a un ser humano de tal suerte que refleja la belleza y la santidad de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Quiere usted que el Señor haga ese trabajo en la vida suya? ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder del Espíritu? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de un tipo que fue hasta un asesino y mató gente. ¿Están listos? ¿Están listos? Pero oiga usted, este tipo era muy correcto, muy completo, muy acabado. ¿Entiende? ¿Conocen una palabra que se llama chisme? ¿No la conocen? ¿No conocen esa palabra? Bien, veamos un tipo que dice, mejor leamos los Filipenses, vamos rapidito. Nuestro segundo personaje con el que vamos a terminar es Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. ¿Qué tipo de fariseo? Oiga lo que él dice de él mismo. Filipenses capítulo número 3. Una pregunta, ¿estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia? ¿Conocía Pablo a Cristo? No. ¿Conocía Pablo a Dios? Supuestamente. Supuestamente. Cuando mataban a Esteban, ¿quién tenía la ropa de los matadores en las manos? Pablo. ¿Quién persiguió a la iglesia? Pablo. ¿Quién los encarcelaba? Pablo. ¿Quién estaba de acuerdo con la muerte de esa persona? Pablo. ¿Quién creía Pablo que estaba cumpliendo con Dios? Lo creía y lo estaba haciendo de todo corazón. Y ahora cuando se habla de Pablo, antes de conocer a Jesús, mire lo que Pablo dice de él mismo.
Filipenses capítulo número 3, versículo 4 al 6. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Filipenses 3, 4 al 6. ¿Qué dice? Aunque yo tengo, ¿qué cosa? También de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, como dice él, irreprensible. Ay, mamacita linda. Estaba completo, completito. Estaba acabado, acabadito. Estaba perfecto, conforme a él, perfectísimo. Mamacita linda, compadre. Y entonces, ¿con quién se encontró? Con Cristo. Oiga, qué cosa linda. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. 3 veces se relata la historia de Pablo. La pregunta de Pablo era, Señor, ¿quién eres? ¿Lo tumbó del caballo o no lo tumbó del caballo? Sí. Y cuando cayó del caballo, Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Qué contestó Cristo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se encontró con Jesús o no se encontró con Jesús? ¿Sí o no? ¿Fue la misma persona Pablo de ahí en adelante? Jamás. Usted no puede ser la misma persona si se encontró con Jesús. Si usted es la misma persona, significa que no se ha encontrado con Jesús. Mi pregunta, en cuanto a la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Ahora se encuentra con Jesús. Y Pablo dice, oiga la confesión de Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, vamos rapidito. Es hermosa, queridos, la Biblia es maravillosa. 1 Timoteo capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo, su confesión. ¿Cómo lo trató Jesús? Versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, ¿cómo dice? Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Y qué dice ahora? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa dice? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿cómo dice Pablo? Por ignorancia en incredulidad. Ese hombre irreprensible, ese hombre que estaba correcto, ese hombre que estaba perfecto en todo, cuando se encontró con Cristo, mi pregunta, ¿descubrió su situación, sí o no? ¿Sí o no? Y dice Pablo, ahora descubrí que soy, número 1, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Entonces el Señor me recibió por misericordia, porque yo lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad. Mi pregunta entonces, ¿tuvo Pablo un encuentro con Cristo Jesús, sí o no? ¿Cambió la vida de Pablo, sí o no? ¿Necesito yo un encuentro con el Señor Jesús, sí o no? ¿Necesita usted un encuentro con Cristo Jesús, sí o no? Sí, aunque usted conozca toda la doctrina, aunque usted sepa toda la historia de la iglesia, aunque usted sepa toda la teología, si no se encuentra con Cristo, usted no tiene nada. ¿Sí o no? ¿Quiere usted ese encuentro con Cristo Jesús? Entonces póngase en pie conmigo. Esto es violento, amigo, esto es violento, esto no es juego. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mire, decir no cuando usted quiere decir que sí, decir no a una vida de pecado, decir no a cuando usted tiene el derecho. Decir no, querido. La Biblia dice, como oveja fue llevado al matadero, ¿y qué cosa? Y no abrió su boca. ¿Le gustaría reflejar la vida de Cristo a usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? Mire lo que dice Pablo en el libro, versículo 15 del capítulo 1, 1 Timoteo. ¿Cómo dice el versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué dice ahora? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice ahora? De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Si Pablo es el primero, permítame a mí ser el segundo. ¿Le gustaría el tercer lugar a usted? Entonces somos pecadores todos. Bendito sea Dios.
Es que si usted conoce a Cristo, usted se siente el más pecador de todos. Y mientras más lo conozca, más pecador se siente. ¿Es así o no es así? ¿Se han dado cuenta que mientras más usted se acerca a la luz, se ven más los defectos suyos? ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ese encuentro con Cristo de verdad, real? ¿Le gustaría un encuentro como el que tuvo Job con Dios? ¿Le gustaría un encuentro con Cristo Jesús? Por suerte que no andamos a caballo para que nos tumben del caballo, pero hay mucha gente montada en algunos tipos diferentes de caballo, ¿no le parece? En esta semana, pidámosle a Dios un encuentro con Él, para que el Espíritu de Dios nos cambie y nos transforme. Entonces, papá, entonces, mamá, cambiada y transformada, tu vida reflejará a Cristo y será una bendición para tus hijos. ¿Por qué los hijos creen no lo que le decimos? Los hijos creen lo que nosotros somos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Recuerda Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Testimonio. La palabra testimonio puede definirse como presentar las evidencias a favor de Jesús. Que tu vida presente las evidencias a favor de Jesús. Que tu vida muestre que conoces a Cristo, que le crees a Cristo, que le crees a Él. No es que yo creo en Dios, es que le creo a Dios. Lo conozco. Cada madrugada, cada mañana, usted saca tiempo para orar, para estudiar la Biblia y estar en comunión con el Señor. Y es tan lindo eso, que a medida que pasa el tiempo, usted tiene una experiencia tan cerrada, tan hermosa, tan estrecha con Dios, que la gente le dice que usted es una persona distinta. ¿Lo dice o no lo dice la gente? ¿Lo dice o no lo dice la gente? Hay unos perfumes que son tan poderosos y son tan caros, que cuando usted se aplica una gotita de ese perfume, le dura y le dura y le dura, que a veces pasa un par de días con ese olor encima. ¿O no? Sí. Cristo es el mejor perfume. Cuando usted se aplica a Cristo, la gente huele a Cristo en la vida suya. ¿Le gustaría oler a Cristo? ¿Cuánto quieren oler a Cristo, el perfume de Cristo? Dice, somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Permítame terminar haciendo una pregunta. ¿Es usted papá? ¿Es usted mamá? ¿Tiene hijo usted o tiene hija? Levante la mano conmigo. Si tiene hijo o tiene hija. Alabado sea Dios. Bueno, me gustó que los hombres levantaron la mano. Yo también la levanté, así que no hay ningún problema. Aquí viene la segunda pregunta. Papá, mamá, quisiera en este momento permitirle a Dios que el Espíritu Santo te transforme la vida para que tu vida refleje a Cristo. ¿Te gustaría conocerle a Él y no solo creer en Él? ¿Cuánto quieren, papá, mamá, que su vida refleje a Cristo? ¿Puede levantar la mano? ¿Se acuerdan ustedes de un cantito que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo? Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, enséñame a entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Los hijos quieren ser como los padres? Entonces, papá, mamá, si tú quieres reflejar a Cristo, mostrar a Cristo en tu vida y en tu casa, te invito hoy que nos unamos para orar. Aquí viene mi invitación. Si usted es papá o usted es mamá, le invito a venir al frente conmigo para que nos presentemos delante de Dios y le demos toda autoridad y todo derecho a Dios Todopoderoso, al Santo Espíritu y a Cristo, para que nos transforme la vida y reflejemos a Cristo Jesús. Venga conmigo al frente, si usted es papá o mamá, y vamos a tomar la decisión. Si no caben ahí al frente, yo creo que aquí pueden subir algunos, ¿verdad, pastor? Adelante. Si usted es papá o mamá, venga conmigo, súbase aquí arriba a lo que quepan, y vamos a presentarnos delante de Dios en esta semana, para que Dios envíe su Espíritu y para que Dios transforme nuestra vida. Hay 3 verbos interesantes. Número 1, informar. Número 2, formar. Y número 3, transformar. Recibimos la información
aceptamos la formación y el Espíritu produce la transformación. Qué lindo un hogar donde papá refleja a Cristo, donde mamá refleja a Cristo y los hijos ven en su papá y su mamá el modelo, el ejemplo, la inspiración que necesita para copiar a Cristo. Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es nuestro anhelo, papá, mamá, presente o los que nos siguen por la radio, la televisión o la internet, que Cristo venga a tu vida y transforme tu vida de tal manera que se convierta en una vida trascendente, que vaya más allá de los límites, una vida que se proyecte no solamente donde vives, sino a toda la tierra. Que al conocerte la gente pueda decir, verdaderamente he conocido a Cristo en la persona de este señor o esta señora. Preparémonos para orar, pongamos todo en las manos de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme, convirtiéndose Dios en un refugio para nuestra familia. Oramos. Pienso que ahora estamos listos para la oración. Agradecemos ese arpegio musical. Ahora vamos a estar en completo silencio y vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por su palabra bendita. Gracias, Señor, por el testimonio y el ejemplo de Job. Gracias por el testimonio de Pablo. Ahora, Padre, nos toca a cada uno de nosotros. Venimos delante de usted, Señor, para entregarle nuestra vida y pedirle que envíe su Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Padre, queremos no solo creer en usted por lo que nos enseñaron de la Biblia, queremos creerle a usted por tener un conocimiento personal, íntimo de usted. Queremos que en nuestra vida se cumpla lo que dijo Jesús en San Juan 17, versículo 3. Y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queremos conocerle, Señor. Como aquellos griegos que vinieron y le dijeron a Felipe y a Andrés, queremos conocer al Señor. Dios, queremos conocerle a usted. Ya sabemos de usted, pero ahora queremos conocerle a usted y estar a sus pies desde ahora y para siempre. Queremos conocerle a usted para que nuestra vida se cumpla lo que dijo Jesús en San Lucas 9:23 cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Queremos conocerle, Dios, para seguirle. Y ahora le ruego, Padre amado, como ministro del Evangelio, que todos estos padres y madres que se han movido de sus lugares sean ungidos en esta hora con el Espíritu Santo, sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús, sean vestidos y vestidas con su manto de justicia, que usted les cambie y les transforme con su gracia preciosa y les sostenga con su mano todopoderosa y les conserve sin caer hasta que Cristo venga. Que sus vidas sean luz en medio de la oscuridad de este mundo y que a través de ellos y ellas el Señor Jesús se dé a conocer. Que sus hogares se conviertan en un refugio en esta tierra. Que sus hogares sean un modelo y un ejemplo y que usted pueda manifestar su poder y su gracia en la vida de cada uno de ellos y ellas. Dios, oramos y rogamos, no solo por los presentes, oramos y rogamos por todos los que nos escuchan a través de la radio y por los que nos siguen a través de la internet o la televisión. Oramos por todos y todas en esta hora, Señor, y lo hacemos y damos gracias en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.
Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.